exacto. Entonces, en un objetivo totalmente diferente, pero que Ujú. producción pueda medir, mejorás la cantidad de stock final que vos vas a tener para que los vendedores puedan llegar a unos objetivos alcanzables. Exactamente. Siempre que se fija un objetivo o se trabaja en función de administración por objetivos, debe haber una comprobación previa que ese objetivo debe ser realizable, medible y alcanzable. Para mí son las tres pautas de una buena administración por objetivos. Si el supervisor sabe que lo pudo alcanzar, el empleado también lo tendría que alcanzar. Y no solamente hablamos de objetivo de venta, sino de cualquier otra tarea administrativa que se haga en cualquier sector de una empresa, ¿no? Si la empresa adopta como política esto de la administración por objetivos. Así que coincido plenamente con tu opinión. Puede ser también que se planteen como dos tipos de objetivos, objetivos que sean reales y otros que sean ideales. Eh, sí, pero generalmente cuando se hace un plan de ventas en función de objetivos, digamos que más que nada vamos a los objetivos reales que podría llegar a alcanzar la empresa, teniendo en cuenta ya estadísticas o estudios previos, más allá del contexto, ¿no? Que puede hacer variar ese objetivo, porque bueno, si el contexto cambia, la demanda cambia, no, ese producto específico no se vende la misma cantidad, pero ya es una variable externa que no se podría medir por ningún gerente. Pero generalmente en cualquier plan de ventas o un objetivo de ventas se hace algo medible, reable, alcanzable, ¿no? Siempre va a haber una variación porque no hay un plan correcto de administración. Lo que hay que tratar, digamos, siempre de que cuando se haga la medición entre lo real y lo planificado, que ese desvío de error sea el mínimo posible. ¿Estamos? Bien. ¿El resto alguna pregunta? A mí esto me hace acordar un montón a cuando trabajaba en un call center. Uh-huh. Es todo lo que estás diciendo, pero tipo cero estímulo. Claro. Sí, era así. Y se me O ocurren sea, ideas de cómo estimular a la gente. pasa que el consulter es algo muy específico y ahí más que objetivo está sentate y vender. No hay un plan, ¿no? Y te están monitoreando cómo estás hablando y cómo tratar de lograr vender algo que quizás es difícil, como que yo no sé, un préstamo, un seguro, no sé qué vendería vos, ¿no? Pero los que dirigen un call center, digamos que no elaboran un plan concreto de metas realizables, medibles, ¿no? Para una persona. Le interesa la cantidad y no la calidad, digamos. Claro, además por eso también hay tanto flujo de personal. Exactamente, es una de las empresas con mayor rotación de personal, Sí. donde entran y salen porque obviamente no se aguanta la presión del jefe de los directivos en donde, bueno, hay que vender, y nada más que eso, ¿no? Y otro factor motivacional, como estamos aprendiendo ahora, quizás no exista para nada. Profe, yo soy supervisora de un call center, hace Uh-huh. un montón de años que estoy en el rubro, y sí, Uh-huh. pasa un poco esto que estamos hablando ahora, pero bueno, uno trata, pero también están las necesidades del cliente, que es el que te contrata, Uh-huh. y sí, a veces está mal organizado y uno intenta motivar a todos los chicos con distintas propuestas y motivaciones, con premios Uh-huh. y demás, pero sí, pasa un montón. Uh-huh. Sí, cuando yo trabajaba, igual yo trabajé un tiempo, pero para irme de viaje, no era como mi trabajo fijo. Uh-huh. Y estaba dividido en dos, o sea, era un piso y el que era mi jefe era un varón que te insultaba. Y ¿Te insultaba? sí. Y del mismo, o sea, en el mismo piso de la otra mitad había una chica que solamente contrataba mujeres. Y ponerle que eran, no sé, 8 o 9 mujeres trabajando contra nosotros que éramos, no sé, 20, y se renotaba la diferencia de trato. Y las mujeres, cuando trabajaban con esta supervisora, iban súper motivadas, sonreían, estaban re felices, era como, no sé, el cielo y el infierno en el mismo piso. Uh-huh. Mirá vos. Qué lástima esa diferencia, ¿no? Que en una misma empresa haya esa discriminación entre un supervisor y otro, ¿no?
realmente una pena. Profe, pero igual en muchos call centers pasa eso que dice Camila, ¿eh? Yo Ujú, tengo un montón de conocidas que han trabajado en call center y la pasaron re mal. ujú. Hay mucha licencia psiquiátrica también de call centers. Sí, O sea, terminan mal. sí, 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 sí. Sí, es verdad. Debe ser uno de los trabajos con mayor licencia psiquiátrica. Sí, yo llegaba llorando muchas veces a mi casa, pero creo que lo hacía Sí. solamente por el viaje, era como, tengo que viajar, tengo que ir a trabajar. Ujú. Pero sí, llegaba llorando muchas veces, es Sí, horrible. llega un momento que si vos tenés un trabajo que te quema la cabeza, ¿viste? Es como que seguro que aparte de trabajar en el call center, estabas buscando otro trabajo para salir de ahí rápidamente, ¿no? Estabas haciendo una No, búsqueda silenciosa. no, sabía que tenía que trabajar 3 meses para llegar a un objetivo de plata e irme. Ah, obviamente, ya la tenías clara. Sí, pero igual era full. Dijiste, esto no es para mí, necesito, bueno, obviamente la necesidad económica está en cualquiera, ¿no? Sí, pero es lo que tengo, pero cuando en la primera oportunidad me voy. ¿Sí? O sea, no, la verdad no conozco a nadie que me haya comentado que trabajar en un call center es un trabajo saludable, desde el punto de vista psíquico. ¿Eh? Y cualquier trabajo, obviamente, hay buenos, malos, regulares de trabajo. Pienso que cualquier trabajo debería ser una actividad social más que tendríamos como personas, ¿no? Porque no solo vivimos para trabajar, obviamente, dificultades, conflictos, discusiones, etcétera, habría en cualquier trabajo, nada es una panacea ni nada es algo brillante, pero bueno, dentro de los marcos o de los parámetros normales, digamos, trabajar normalmente y no que sea una cruz pesada que tengo que llevar en la espalda cada vez que en un ambiente presencial salía a trabajar, ¿no? Es como que uno ya se predispone mal desde que se levanta a la mañana y dice, uy, otra vez tengo que ir a trabajar a este lugar y está distinto si lo hace con otro ánimo. Es decir, bueno, voy a trabajar normalmente en un lugar en donde dentro de todo me siento respetado y valorado y bueno, sí hay dificultades, pero hay buen trato y tratamos de consensuar entre supervisor y empleado de ante cualquier dificultad resolverla, existe el diálogo, por eso esto un poco de la fase humanística, ¿no? Que esto no tiene que complementar mucho porque más allá, todas las personas que trabajamos somos personas y obviamente tenemos errores, tenemos virtudes y eso debe ser comprendido y valorado por los supervisores. Pero bueno, justamente en este tipo de trabajo, en donde, como decíamos recién, donde la presión es tanta de lograr esa venta, ese objetivo de venta, obviamente se trabaja mal psíquicamente con un montón de presión para poder lograr lo que me están pidiendo los supervisores. Más en día hoy la gente también con la pandemia está terrible. Yo trabajo en una agencia de viajes que es muy conocida y estamos en sucursales y también call center. Y la gente es terrible hoy en día. Claro. Sí, sí, totalmente. Porque justamente por el trabajo bajo la presión, digamos, ¿no? Sí, además que están todos muy enojados con lo que es reprogramación de viajes, todo eso. Bueno, lo que Es un pasa es todo. que la pandemia a ustedes como turismo es el sector más golpeado de todo, ¿no? Les pegó un mazazo en la cabeza, directamente. Sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy en día no se está vendiendo como antes, pero se vende un poco por suerte. ¿Destinos nacionales e internacionales? Se vende mucho nacional. Los que nos salvó es el tema de previaje que salió el año pasado, en diciembre. Se vendió mucho nacional. Lo que es internacional, poco y nada. Previaje es este plan que puso el ministro Lamed. Claro, el plan que te devolvían, no me acuerdo si era la mitad de lo que habías abonado. Sí, en una tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Está bien. Es así, efectivamente, ¿no? Sí, funcionó muy bien, la verdad que estuvo buena. Te pregunto porque yo la usé, espero que el día de mañana no me reclamen nada, y lo usé hasta el monto. No te lo van a reclamar. Ajá. Sí, estuvo muy bien hecho Decía, ese plan de viaje. Eso fue lo único que nos salvó.
hice un anticipo y el locador me mandó la factura, lo cargué Sí. por la página y me mandaron a mi domicilio la tarjeta, Sí. una cifra irrisoria, era 5.000 pesos. Digo, bueno, voy a gastar hasta 5.000 pesos. Y ahí la Bueno, pero guardé. para algo sirve. Está bien, ¿no? Sí, sí. Me dejas tranquilo entonces. Sí, sí, A ver si quédate tranquilo. el día de mañana, yo no gasté más de 5.000, creo que llegué a 4.820 pesos. Claro, está bien. Me quedo tranquilo que no me van a reclamar nada. Y Quédate tranquilo, sí. ahí la guardé. Está bien, gracias. Bueno, sí, sabés que estaba preocupado. Digo, me iba a meter en el Banco Nación a preguntar y todo. Pero bueno, está bien. Bueno, saliendo de las relaciones humanas, entonces habíamos visto a los neoclásicos como continuadores de los clásicos, ¿sí? De Taylor y de Fayol. Que obviamente, si avanzábamos en el tiempo, el contexto iba a cambiar y obviamente en la mayor cantidad de los países íbamos a tener mayor población, con mayor número de miembros en condiciones de trabajar y mayor cantidad de organizaciones, para lo cual había que lograr mayores principios de control, no de eficiencia, para que en estas organizaciones donde quizás la pirámide organizacional, la base se aumentaba, se adecúen los procedimientos productivos a la mayor cantidad de tecnología y menor cantidad de mano de obra, pero no así en otras áreas de la empresa en donde, digamos, se fueron incorporando personas en otras tareas. Dijimos también que la teoría neoclásica se basaba en 4 principios fundamentales, 2 de ellos lo habían reformulado y habíamos visto 2 nuevos, que eran la unidad de mando y la especialización, la autoridad y responsabilidad. Después teníamos la autoridad de línea y Estado Mayor y el alcance de control. Con respecto a la unidad de mando, ¿qué habíamos dicho? Que se mantenía igual, ¿no es cierto? ¿Qué establecía la unidad de mando? Que cada trabajador tenía un solo supervisor. Bien, como que cada trabajador debe tener un solo supervisor, un solo superior de línea, ¿sí? Para efectuar claramente las tareas, ¿sí? Pero que esto unido a la especialización, o sea, hacía aumentar la eficiencia tanto del trabajador como de la organización, ¿sí? Para lo cual había diferentes criterios de especialización. ¿Se acuerdan cuáles eran esos criterios que se podía especializar? Finalidad, base de operación, geografía, ubicación geográfica. Ubicación geográfica. El tipo de cliente. Y por tipo de cliente. Bien. Por finalidad, ¿en qué se referiría entonces cuando tomamos la especialización por finalidad? Por el objetivo de cada trabajador. Exactamente. O el objetivo de la empresa, por el fin de la empresa. O sea, se estructuraba la organización en función del fin de la empresa. ¿Qué áreas, departamentos o sectores necesito, digamos, para que la empresa cumpla con su finalidad, ya sea la prestación de servicio o la producción y transformación de bienes? Entonces ahí digo, bueno, necesito el área de producción, el área de marketing, el área de finanzas y control, el área administrativa. ¿Sí? La finalidad hace a la estructura. Como puede haber 2 estructuras similares, pero nunca hay 2 estructuras iguales, porque las personas que la conforman son diferentes. Ahí defino claramente mi primera especialización por finalidad en función de la meta objetivo para el cual está creada la organización. Después tenía por base de operaciones o procesos, ¿a qué nos referíamos ahí? División del trabajo. Bien, en función de la división de trabajo, en etapas, ¿sí? Que puede ser en etapas productivas como también en cualquier otra etapa de servicios, ¿sí? En donde aplico el principio de la división del trabajo, ¿no? Como ente rector de la base de operaciones, que son en la parte productiva, armado, ensamblado, terminado, ¿sí? Bien, después, ¿qué tendría entonces? El tercero, ¿de qué habíamos hablado? Geográfica, que es por división de zona. Bien, geográfica por división de zona, es decir, cuando la empresa tiene una casa central en una localidad, pero tiene puntos de ventas o sucursales en otros lugares, ¿sí? Entonces es importante esto
en función de la especialización por zonas o áreas geográficas, porque cuando la empresa crece, digamos, necesita poner, digamos, sucursales o puntos de ventas. En el caso de ustedes serían como si abrirían una agencia en Cava y otra agencia en otra localidad del interior del país. Y después teníamos por clientes. Ahí, ¿cuál era el grado de segmentación, digamos? Puede variar por edad. Ajá. Habíamos dado el ejemplo de nosotros como guía de turismo, no era lo mismo hacer una guiada para un grupo de jóvenes que para... Exactamente, un grupo de jubilados, por ejemplo. Jubilados, ¿no? claro. Un grupo de jóvenes, un grupo de jubilados, no es lo mismo si ustedes están trabajando, que sea en turismo estudiantil por viaje de egresados, hacer que sea un viaje de placer de turismo de jubilados en determinada localidad, ¿no? Entonces, obviamente, todos son importantes, es decir, tanto el grupo estudiantil como el grupo de jubilados son dos clientes, pero obviamente con una guiada totalmente diferente por el público al cual se están dirigiendo, ¿no? Seguramente a un adolescente no le hablarían igual que a un jubilado, por más que vayan al mismo destino turístico. Entonces es importante esa segmentación de clientes en función a quién estarían ofreciendo el servicio. Entonces, básicamente, una empresa puede adoptar 1, 2, 3, 4 criterios. Generalmente el de por propósito lo va a adoptar siempre porque va a ser necesario dividir esa estructura. Bien, y después habíamos hablado del principio de autoridad de línea y Estado Mayor, que hoy por hoy Estado Mayor, la traducción actual sería estás de apoyo. ¿Sí? ¿Cómo habíamos definido la autoridad de línea? ¿Por qué hablaríamos en administración de autoridad de línea cuando cuando armamos la estructura, digamos? Era como alguien, como un tercero, pero que no se metía en la organización. Ok. Primero vos tenés la línea de mando que viene de los niveles superiores a los niveles inferiores, ¿no? Una línea que une la relación entre superior y subordinado, de la alta gerencia, los gerentes, los jefes y los empleados como autoridad de línea. Pero ese estado mayor o estado de apoyo, obviamente, como dijiste vos, es alguien ajeno a la organización que brinda apoyo, digamos, a la línea en alguna cuestión inherente, digamos, a la operativa de la empresa, que no la tiene la empresa propia, sino la tiene tercerizada, ¿sí? Como que sea un estudio jurídico, ¿sí? O un ingeniero en control de calidad, o una consultora en recursos humanos que va a trabajar para mejorar la habilidad de los empleados y va a implementar cursos de capacitación, ¿sí? O sea, cualquier persona o grupo de personas u organización externa que siempre va a brindar apoyo a la línea, ¿sí? Que no necesariamente estoy hablando de un servicio tercerizado, sino que estoy hablando de un staff de apoyo, profesionales o grupos de profesionales idóneos en determinada disciplina, que por una cuestión inherente a la operativa de la empresa, que obviamente no se justifica por una cuestión de costos, tener un estudio jurídico dentro de la empresa, ¿sí? Ese estudio jurídico es un staff de apoyo que asesora a los directivos en determinadas cuestiones jurídicas que pueda tener la empresa. Sí, lo mismo si la parte contable está, digamos, totalmente llevada externamente por un estudio contable fuera de la empresa y solamente hay una pequeña administración de personal, administración de tareas administrativas contables, pero toda el fuerte de la confección de estados contables, etcétera, lo hace un estudio externo dentro de la organización. Estamos entonces ahí, ese staff de apoyo, dependiendo de cómo esté trabajando en la organización, podría llegar a tener autoridad funcional o no, ¿sí? Si tiene autoridad funcional, la va a tener con el consentimiento del gerente propio. Es decir, ¿por qué? Porque está trabajando con los subordinados del gerente de línea. Si solo asesorará externamente y no se involucra en la operativa diaria de la empresa, en los procedimientos y normas, solamente sería un asesor externo. De hecho, todas las empresas lo tienen. También hablamos, pero no ya de staff de apoyo, sino también de servicios tercerizados que puede tener una empresa como la limpieza, una empresa de limpieza que haga toda la limpieza del edificio,
la seguridad hoy por hoy, ¿no? Como algún servicio contratado, tercerizado, que no es que está brindando un asesoramiento técnico sobre mejorar habilidades, sino son servicios tercerizados, digamos, que cumplen una función y que por una cuestión de costos es más barata que tenerlo dentro de la empresa. Entonces, esa era la importancia de la autoridad de línea y Estado Mayor o Estado de apoyo en función de la contratación de asesores externos o también de algún tipo de servicio tercerizado que es necesario para el normal desenvolvimiento de la estructura de la empresa. Y también habíamos dicho que el alcance de control era lo que limitaba, digamos, la cantidad de subordinados a cada superior. Es decir, importante este principio porque, bueno, yo tengo que saber, un jefe de ventas, por ejemplo, a cuántos vendedores podría controlar, ¿sí? Un supervisor de producción, a cuántos operarios podría controlar. Y obviamente no hay un límite, no hay una regla, no hay algo que me diga desde la administración cuánto es el alcance de control. Depende de la complejidad de la tarea, depende de la organización, si son tareas operativas, si son tareas administrativas. Lo importante sí es fijar ese alcance de control. Yo sé que en esta área, sí, el jefe de créditos y cobranza puede controlar a 5 empleados, ¿no? Y los 5 empleados están bajo su mando. En otra empresa, el jefe de créditos y cobranzas podrá controlar a 7 o a 3, ¿no? No sabemos el límite, como cada empresa es diferente, cada empresa tiene que limitar ese alcance de control, ¿sí? Que lo va a determinar, digamos, la jerarquía a través de la cadena de mando, cómo está determinada la cadena de mando dentro de la empresa. Bien, y bueno, también habíamos hablado del organigrama y el manual de funciones, autoridad y responsabilidad, como dos herramientas importantes también que habían aportado los neoclásicos. El organigrama, ¿cómo lo definíamos? Era el esqueleto horizontal y vertical. Sí, el esqueleto horizontal y vertical. Segunda persona. Habíamos dicho que era el esquema gráfico formal de la organización de la empresa. Sí, lo definíamos entonces como la estructura formal de la organización, el organigrama. Cómo está constituida formalmente la organización, cómo se ven las jerarquías a través de la división vertical, es decir, cuál es esa cadena de mando, es decir, cuántos niveles tiene esa estructura, ¿sí? Y después, a nivel horizontal, determinábamos las áreas, departamentos o sectores, ¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían tener una dirección horizontal en, si lo ven necesario, en tener una gerencia de ventas receptivo, una gerencia de ventas emisivo, ¿sí? Aparte de una gerencia de administración. ¿Está? Y de esa gerencia de venta tenés un departamento de departamentos de aéreos que, aparte de vender viajes, podrían vender pasajes. ¿Está? Entonces formarán la estructura en función de cómo estaría determinada la organización para cubrir cada una de las tareas y funciones. Por eso el organigrama era como una foto instantánea, el esqueleto gráfico de la estructura de la organización, y que obviamente debía ser modificada en función de cualquier movimiento de personal que haya dentro de la organización. Si una persona pasa a otro sector o un gerente pasa a otro lado, se va o se vincula e ingresa otro nuevo gerente, obviamente, en función de esto, hacer las modificaciones para que el organigrama como herramienta de control administrativa sea eficiente. Bien, y después teníamos el manual de funciones, autoridad y responsabilidad. A diferencia del organigrama, que era el manual de funciones, autoridad y responsabilidad. A desmenuzar las tareas, o sea, cómo lo hace, quién y todo eso. Ok. O sea,
el manual de funciones, autoridades y responsabilidades determina en cada empleado qué tareas realiza, cuáles son sus funciones principales, cuáles son sus funciones secundarias, o sea, tareas que hace esporádicamente, ¿sí? Cuál es su responsabilidad en función de esas tareas, de quién depende directamente jerárquicamente, si tiene subordinados a cargo, también qué cantidad de subordinados tiene, ¿sí? Y cómo seguiría el límite de su autoridad y responsabilidad en caso de que esta persona tenga algún tipo de atribución especial, como puede ser una atribución de firma, ¿no? Si está en el área de tesorería, etcétera, en donde tenga una atribución que hasta tanto monto podría firmar solo y después de ese monto podría firmar con otras personas, ¿sí? Entonces establece claramente esas funciones, de quién depende el cargo, a quién reporta el cargo y cuáles son esas funciones principales, primarias o secundarias que se hacen ocasionalmente. La importancia de este manual de funciones es que le da seguridad al empleado de, obviamente, cuál es la tarea que está realizando, ¿sí? Hasta dónde llega su responsabilidad, porque ante un conflicto, ¿sí? O cualquier problema que haya, si el manual de funciones delimita quién es el responsable, qué área, qué sector y qué persona. Si esto no se llevaría a cabo en forma escrita, sería en forma oral, es como que todos estaríamos o nos endilgarían culpas de algo que quizás no tenemos nada que ver porque no es nuestra responsabilidad. Bien, estamos entonces. Bien, para hoy entonces tenemos también la sociología y la psicología. Bien, como dijimos en su momento, cuando hablábamos recién de las relaciones humanas y la clase pasada, que también la sociología y la psicología le daban las primeras herramientas de apoyo a la administración, ¿sí? Entonces partimos que todo lo que hablamos de las relaciones humanas, de las investigaciones desarrolladas por Mayo en esa empresa Western Electric Corp, trajeron un caudal importante de información y obviamente al traer un caudal importante de información, detectaron variables de la conducta y el comportamiento del individuo que había que profundizar. Entonces por eso justamente la sociología y la psicología profundizan, ¿sí? Retomando las ideas de las relaciones humanas de Mayo y continúan los desarrollos investigando otros aspectos motivacionales, ¿sí? Que puede tener el individuo dentro de la organización, ¿sí? De ahí entonces que desde la sociología, o sea, del individuo trabajando en grupos, y desde la psicología, el individuo y su motivación individual, hay otros aportes muy importantes que tenemos que mencionar y conocer. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces específicamente? De tres aspectos fundamentales que trató la sociología, que son la estructura grupal y conducta, ¿sí? La participación y estructura grupal, y el liderazgo y estructura grupal. Obviamente todos estos trabajos fueron desde la dimensión informal, o sea, continúa la dimensión informal, porque continúa todas las ideas de Mayo. Con respecto entonces a lo que era la estructura grupal y conducta, ¿sí? Las investigaciones de Mayo descubrieron que los individuos, en función de sus perfiles, sus características que hacen a su personalidad, ¿sí? Se podría contar con diversos tipos de grupos, dado que las relaciones humanas hablaba que el grupo era la variable formal dentro de la organización. Acá Mayo dice que, bueno, vamos a poder encontrarnos con grupos informales de determinadas características, ¿sí? De ahí que habla de el grupo apático, el grupo errático, el grupo conservador y el grupo estratégico. Entonces, grupo apático, grupo errático, grupo conservador y grupo estratégico. El grupo apático es un grupo, qué sé yo, que trabaja bajo costumbres, o sea, no hay cohesión grupal,
Es como que los miembros no colaboran, no actúan con madurez, están juntos por costumbres, pero son un grupo y no son un grupo porque están todos divididos con los intereses propios de cada uno, ¿sí? No generan acción conjunta, sí. Sería como trabajadores como alienados, algo así. Trabajadores. Como alienados al trabajo, como que hacen la acción como mecánica. No, o sea, solo están juntos, digamos, porque los pusieron en una estructura, en un lugar juntos, pero no hay comunicación entre ellos, no hay interacción. Son un grupo y no son un grupo, digamos, porque no se motivan y no desarrollan ninguna iniciativa propia que pueda mejorar, digamos, la calidad del trabajo. Ah, ok. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su interés personal por sobre el interés general, como decía Fayol, ¿sí? O sea, no actúan como grupo, son un grupo, pero no actúan como grupo. Por eso la apatía, de apático. No hay interrelación, no hay cohesión grupal. El segundo grupo, hablamos del grupo errático. Es un poco mejor que el anterior, pero obviamente nunca logran un equilibrio de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay días que se trabaja muy bien, hay buena interrelación, ¿sí? Pero hay días que trabajan muy mal. O sea, el comportamiento es totalmente pasivo, totalmente tranquilo, ¿sí? Acá es función del líder trabajar para equilibrarlo, que el rendimiento sea permanente y constante, no que tengan picos o altibajos en su rendimiento productivo. De ahí el grupo errático, su calificación como errático, que obviamente los comportamientos en cuanto a las tareas es totalmente con altibajos. Al haber altibajos no hay una conducta coherente, no hay una línea coherente de trabajo, y esto es función del líder, como conductor del grupo, de tratar de que tengan un equilibrio constante en función de cada una de sus tareas. Bien, el tercer tipo de grupo es el que llamamos grupo conservador. Un grupo que trabaja muy bien, actúa con bastante racionalidad, ¿sí? Tiene mucha acción de conjunto, sus miembros tienen mucha interacción, mucha cohesión, ¿sí? Pero se los llama conservadores porque generalmente son grupos de edades no tan adolescentes, sino más adultas, y obviamente cada vez que hay un cambio tecnológico de otro tipo, es decir, son temerosos a esos cambios, o sea, es como que lo rechazan por miedo a no poder afrontar, digamos, este cambio, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que bueno, que todo cambio lo ven como un problema y no desde la organización quizá que simplemente ese cambio sea una oportunidad de crecimiento y de trabajar de otra manera. Pero a diferencia de los otros dos, son grupos muy productivos, es decir, muy eficientes. ¿Sí? La debilidad que tienen justamente es ese temor a esos cambios que obviamente hacen que estén muy aferrados a todo lo que conocen, a todo lo que aprendieron hasta ahora. Bien. Y el cuarto tipo de grupo, hablaríamos del grupo estratégico. Es el grupo ideal, la palabra estratégico lo dice, porque tiene todas las cualidades y fortalezas propias que tienen que tener los integrantes de un grupo, es decir, acción de conjunto, siempre tratan de mejorar, de avanzar, de progresar, ¿sí? A diferencia del anterior, no hay ningún temor a los cambios, sino al contrario, se adaptan rápidamente a los cambios, ¿sí? Porque lo ven como una oportunidad de crecimiento, un grupo que siempre planifica las acciones y evalúan las actitudes a tomar, bien conducidos por un líder. El líder es uno más que se integra al grupo, ¿sí? Y lograrían el objetivo, ¿sí?
porque siempre actúan con cierto grado de inteligencia y, obviamente, como dije recién, aceptan todos los cambios que la organización se propone. Está entonces, hablamos del grupo apático, grupo errático, grupo conservador y grupo estratégico, dentro de esta primera variable de modificación, o que nos propone la sociología, que se llamaría estructura grupal y conducta. De ahí cómo están estructurados los grupos y qué conducta tienen frente, digamos, a la organización y frente a sus responsabilidades en las tareas. Bien, en cuanto a la participación y estructura grupal, ¿sí? Como vimos antes, en la Western Electric Corporation, ¿sí? La participación permitía distender el conflicto. Todo el mundo quería participación, quería un grupo, quería desarrollarse, quería interactuar, etc. ¿Sí? Pero, obviamente, entonces, en función de estos grupos, se va adaptando, digamos, se va implementando relaciones de participación y de resistencia al cambio dentro de cada tipo de estructura grupal. Es decir, cuáles eran los más participativos, cuáles eran los más, aquellos grupos que se resistían a cualquier tipo de cambio. Entonces, obviamente, en relación a los grupos, vamos a tener un modelo de no participación, por ejemplo, aplicable al grupo apático, donde obviamente no le interesa participar y cambiar nada, ¿sí? Con cierto perfil de líder que no los conduce ni los orienta, entonces obviamente los resultados van a ser totalmente negativos. Este grupo era autoritario, era totalmente formal, ¿sí? Y entonces obviamente, al ser totalmente formal, ¿sí? No le interesaba ninguna técnica de motivación. Cada uno seguía haciendo su tarea, pero no se interrelacionaba con el otro. Entonces, obviamente, estarían dentro del modelo de la no participación. Ahora, todo lo diferente sería el modelo de la participación amplia. La participación amplia es que obviamente le va a garantizar excelentes resultados al grupo y a la organización, porque todos los integrantes participan, se ayudan mutuamente e interaccionan entre ellos, ¿sí? Pero el hecho que haya una participación amplia, o sea, seguramente hay un líder, ¿sí? Que motiva a esa participación amplia y que hace que todo el grupo, digamos, trabaje en un equipo, ¿sí? Todo sea todo un trabajo en equipo. Y un tercer modelo, que lo podríamos llamar modelo de participación relativa, que estaría en el medio entre la no participación y la amplia, ¿sí? O sea, tendría menores resultados que la anterior, ¿sí? Pero obviamente no sería aplicable si el grupo es numeroso. Cuando el grupo es numeroso, quizás no todos puedan participar, aunque lo quieran, ¿sí? Entonces ahí sí tienen que delegar esa participación en un líder o un representante que tenga cualquier propuesta y que la tenga que elevar a la alta dirección. Por eso es participación relativa, ¿sí? No es que sea mala, quizás todos quieran participar, ¿sí? Pero si el grupo es numeroso, no se daría más de 20 personas la posibilidad de que todos puedan participar y expresar sus ideas. Profe. Sí. Ay, me perdí un poco en esta parte. ¿Podrías volver a explicar la no participación y la amplia, por favor? Sí. La no participación va a ser aplicable a cierto tipo de grupos que no le interesa ni proponer, ni sugerir, ni modificar nada, ¿sí? Entonces, obviamente, estaría aplicado al grupo apático que vimos recién, ¿sí? Entonces, los resultados a nivel grupal, ¿sí?, que analizaría la sociología, nunca van a ser positivos, ¿sí? Solamente se van a limitar a cumplir sus funciones y sus tareas, pero no van a participar en nuevos proyectos o en hacer propuestas, sugerencias o modificaciones. La amplia sería todo lo contrario a la anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos participan, hay un líder democrático, garantiza excelentes respuestas, todo cambio es bienvenido, nunca va a ser un problema, entonces obviamente es el grupo que mejor funciona conducido por un líder.
Y la relativa estaría en el medio de las dos, pero obviamente no es que no quieren participar, están más cerca también de la participación amplia, pero obviamente tiene una limitación que es la cantidad de miembros. En grupos numerosos, ¿sí? Tiene una limitación en donde quizás no todos puedan participar y expresar sus ideas. Sí lo harían a través de la representación de un líder, ¿sí? Pero como integrante de ese grupo no todos podrían participar. No sé si ahí más o menos estamos, Camila. Ok. Bien, entonces, estructura grupal y conducta, primer parámetro eje que aporta la sociología, complementando las investigaciones de Mayo, participación y estructura grupal, sería lo que acabamos de explicar en función de los modelos de participación, y ahora nos queda un tercer parámetro, que sería todo lo que tenga que ver con liderazgo y estructura grupal, pero desde el punto de vista del jefe, no del líder, ¿sí? Es como que distintos tipos de grupos se les asigna distinto tipo de jefe, ¿sí? Ese jefe puede ejercer o no el liderazgo. Entonces podemos hablar de jefes autoritarios, jefes democráticos o jefes permisivos, también llamados laissez-faire, que sería la traducción en francés dejar hacer. Entonces, jefes autoritarios, jefes democráticos y jefes permisivos o laissez-faire. El jefe autoritario, como cualquier jefe de cualquier organización, mantiene distancia, ¿sí? Con los subordinados. Se limita solo a dar órdenes, solo que los subordinados ejecuten lo que tienen que hacer. Obviamente es totalmente formal, no tiene perfil ni cualidades de liderazgo, ¿sí? Menos va a mantener un trato amistoso con sus subordinados, ¿sí? Solamente le interesa que los subordinados cumplen las órdenes que él imparta. De ahí la palabra jefe autoritario, o sea, no hay trato. El trato es totalmente formal, ¿sí? Entre la relación jefe-subordinado. No hay cualquier otro trato de informalidad, de sugerencia, de propuesta, de acompañamiento, solo se limita a cumplir su función como jefe y que el subordinado, digamos, cumpla lo que él está ordenando. De ahí el perfil de entonces el jefe autoritario. El democrático es totalmente inverso al autoritario, es el jefe ideal. ¿Por qué? Porque colabora con el grupo, participa con los miembros, se interesa, ve qué propuestas tienen, qué podrían cambiar, en qué los puede ayudar. ¿Sí? Decía, todo lo que tiene que tener de carisma un jefe unido a un perfil de liderazgo acá. ¿Sí? Porque siempre trata de guiar, orientar, coordinar al grupo al logro de las metas. Los orienta y, más que jefe, es visto como un líder positivo. Es como que ese jefe o ese líder se integra a ese grupo. Es, digamos, el jefe o líder ideal para trabajar, ¿sí? En función de ese jefe, o para ser coordinado en función de ese tipo de jefe, de ese perfil de jefe. Por eso lo democrático sería totalmente lo diferente a lo autoritario. Y el tercer jefe, que lo llamé laissez-faire, dejar hacer, o jefe permisivo, es lo que yo llamo el jefe ausente, nunca está. ¿Sí? Solo da una pauta de trabajo, ¿sí? Pero no se interesa por el cumplimiento de esa pauta, controla cuando quiere, tiene total desinterés afectivo y emocional por el grupo, porque lo deja el grupo librado al azar, ¿sí? No lo coordina, no toma, digamos, ese principio de responsabilidad que hablaba Fayol, en donde, o incluso los neoclásicos, que son los jefes los responsables de los actos de los subordinados. Entonces hablamos de un jefe permisivo, laissez-faire, que solo da pautas y deja que todo el mundo
trabaje libremente, pero él no ejerce su rol de jefe, ¿sí? O sea, porque nunca controla, nunca está cerca de los subordinados, a ver si los subordinados cumplen con las pautas que él está dando. ¿Está claro entonces los ciertos perfiles de jefes? Autoritario, democrático y permisivo o laissez-faire. Bien. Ahora, si todo esto, tanto la estructura grupal y conducta, como la participación y la estructura grupal, y el liderazgo y estructura grupal, hacemos una combinación y vemos como conclusión qué interesaría más para una organización, ¿sí? Los resultados altamente favorables siempre van a ser los del jefe democrático, ¿sí? Porque obviamente es el mejor, porque consigue adhesión de subordinados, identificación con los objetivos, se trabaja en forma ordenada, se trabaja en un clima cálido, ¿sí? En un clima de confianza, ¿sí? Entonces, obviamente, los resultados obtenidos son muy superiores, ¿sí? Y siempre los miembros mantienen un equilibrado, digamos, ritmo de actividad. Demuestran capacidad, sugieren, proponen, el jefe les da autonomía, ¿sí? Serían los mejores resultados en cuanto a productividad y en cuanto a trabajo de la organización, independientemente de qué sector estén, ¿sí? Ahora, si hablamos del perfil de un grupo conducido por un jefe autoritario, obviamente la rigidez hace que los niveles de productividad se alcancen, eso no queda duda, ¿sí? Pero, obviamente, siempre iba a haber una tendencia decreciente, más si el jefe no estaba presente en ese momento, ¿sí? Es como que de ejercer tanto presión, los subordinados iban bajando su ritmo de actividad, ¿no? Sería como el ejemplo que vimos un poco, porque de tanta exigencia quizás te terminas cansando y frustrando. Y frustrando, el que vimos antes de los call centers, ese decís. Sí, sí, también, pero el ejemplo que vimos en el manual de clase, no me Ajá. acuerdo qué era, las cajas de electricidad eran. Ah, el de tecla. Sí, El de tecla que vimos recién. Ok. sí, Sí. también tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con eso también, exactamente. Entonces, obviamente, si en algún momento el jefe no está, los individuos, los empleados, tendrían ciertos síntomas de relajamiento, ¿sí? Que obviamente podrían levantarse solamente con la presencia del jefe, porque, digamos, el jefe siempre estaría metiendo presión y mandando mediante órdenes firmes, ¿sí? Ahora, los resultados obtenidos por un jefe permisivo o laissez-faire fueron totalmente improductivos y totalmente insatisfactorios, ¿sí? Dado que, obviamente, al no tener una conducción, los empleados se sienten totalmente a la deriva y no saben si las tareas las están haciendo bien, porque el jefe está totalmente ausente y jamás controlaría la tarea de los jefes. O sea, un sector con este tipo de jefe debería ser cambiado rápidamente porque estaría alterando los objetivos de ese sector, dado que esta persona no tiene carisma y no sirve como jefe, dentro de lo que es permisivo la laissez-faire. Bien, ¿qué nos dejaría entonces de enseñanza esta parte de la sociología? Que bueno, que complementaría las investigaciones de las relaciones humanas y profundizaría todo lo que tenga que ver aspectos relevantes, informales de la administración en cómo estructurar grupos, de qué manera participar a través de los modelos y asignarles tipo de jefatura, ¿sí? A cada uno de estos grupos para que todos logren las metas de la organización. Pero obviamente tenemos de lo peor a lo intermedio a lo mejor, y que obviamente en función de la personalidad del jefe se va a trabajar en forma totalmente diferente. Estamos... ¿Alguna pregunta, Tanata? No, profe. Lo importante de esto también obviamente es
descubrir personalidades, variables de la conducta, del comportamiento de los individuos, es decir, y cómo estos individuos, digamos, se desarrollan dentro de un tipo de grupo que lamentablemente les tocó un jefe autoritario, un jefe democrático, un jefe permisivo. Si les tocaría un jefe permisivo, no es culpa de los subordinados el no cumplimiento de las metas objetivos, sino la culpa del jefe que no tiene una clara orientación o guía en función de ese grupo de subordinados. Bien, complementando la sociología, entonces tenemos la psicología. Sociología y psicología como dos ciencias afines que dan aportes a la administración, ¿sí? Y obviamente la sociología y la psicología como continuidad de las relaciones humanas. La primera gran diferencia es que la psicología no se mete en las estructuras grupales, en cómo funciona el grupo, sino solamente trata percepciones individuales, es decir, cómo se desarrolla el individuo dentro de la organización, ¿sí? Es decir, cuál es su grado de percepción, cuál es su grado de motivación, cuál es su grado de aprendizaje, cuál es su grado de participación, es decir, del individuo particular, es decir, psicológicamente, cómo el individuo, digamos, las investigaciones surgieron a través de estos 4 aspectos: la percepción, la motivación, la participación y el aprendizaje del individuo dentro de la organización. Entonces, todos los psicólogos que le aportan tareas a la administración se preocuparon justamente por la problemática del individuo dentro del marco organizacional, dentro del marco de la empresa. Cómo perciben el contexto, qué los motiva dentro de la organización, si hay niveles de frustración, si hay niveles de conflicto, cuáles serían, ¿sí? Y cuáles serían las causas de estos niveles de frustración o estos conflictos. Entonces, estudio de personalidad, percepción, motivación y aprendizaje son las principales variables dentro de lo que es el aporte de la psicología a la administración. Para lo cual, nos vamos a detener en 2 grandes aportes. Uno más o menos ya lo hablamos cuando hablamos, no el caso Tecla, sino el anterior, que se va a llamar la dirección por objetivos o administración por objetivos. Entonces, la psicología le aporta una disciplina a la administración actual, ¿sí? Que se llama dirección por objetivos o administración por objetivos. Bien, ¿en qué consiste esta técnica de dirección por objetivos o administración por objetivos? Digamos que es una combinación de motivación y aprendizaje organizacional. Combinación de motivación y aprendizaje organizacional. Porque una empresa que aplica la dirección o administración por objetivos, ¿sí?, se propone, a través de una meta, de un objetivo, controlar en forma adulta al individuo, lo controla en forma adulta al individuo, a quien obviamente le asigna una meta a desarrollar, un objetivo, como vimos antes, medible, realizable, cuantificable, ¿sí? Pero sí le da todos los recursos, digamos, materiales para desarrollar esa meta o ese objetivo en un determinado tiempo. Entonces, pretende controlarlo, le asigna una meta, un objetivo, le da todos los recursos materiales, ¿sí?, para desarrollar esta meta. El individuo trabaja libremente, con total autonomía, es decir, él es el que va a tratar de cumplir ese objetivo con una total autonomía, no se lo va a molestar, no se lo va a, digamos, a reformular o a controlar, pero sí, finalizado el periodo, el individuo tendrá que rendir cuentas del cumplimiento parcial o total de ese objetivo. Entonces, esta autonomía hace que no sea la organización y la jefatura los responsables del alcance de las metas, sino que sea el individuo, digamos, un poco como partícipe de su éxito o su fracaso en la organización.
El fracaso quizás sea no alcanzar el objetivo, y no está hablando como fracaso, si no alcanzó el objetivo, lo vamos a despedir porque no sirve. No, estoy hablando de que, bueno, este objetivo que me dieron por 3 meses, sea de vender X cantidad de paquetes turísticos, o sea de que disminuir costos en el área de producción, porque no estoy hablando solamente de objetivo de venta, como los casos que vimos prácticos, sino de objetivos generales de cada área. El objetivo se va cumpliendo día a día, el objetivo lo va manejando, ¿sí? Hoy ese objetivo hasta lo podría cumplir en home office desde su casa, ¿sí? Pero llegado el momento, es decir, tal día, en tal horario, hay una reunión con su superior inmediato en donde tiene que explayarse sobre las metas alcanzadas, en qué nivel de grado las alcanzó y qué dificultades tuvo que afrontar para alcanzar estas metas. Entonces, esto es lo que se denomina dirección o administración por objetivos. Muy importante en la actualidad que muchas empresas siguen implementando en cualquiera de sus áreas. O sea, no estamos hablando únicamente, reitero, de objetivos de venta, sino objetivos generales de cada organización. ¿Se entendió entonces? Mazo, profe, ¿lo puede volver a explicar? Ok, desde el inicio. No, solo esta partecita última. De dirección por objetivos. Bien. Entonces tenemos en claro que la organización le da al individuo una meta, un objetivo a alcanzar en un plazo determinado y le da todos los recursos necesarios para alcanzarlo, ¿sí? Es el individuo el que va a ir trabajando libremente, no va a tener un monitoreo diario de este objetivo. O sea, él va trabajando para ir logrando esta meta diariamente. Al cabo del periodo de tiempo en donde se estima que esta meta debe ser cumplida, habrá una reunión entre su jefe, su superior, que le brindó el objetivo, y él que fue trabajando, en donde tendrá que rendir cuentas del cumplimiento parcial, total, o haberlo superado, porque también podemos pensar que el objetivo se puede superar. ¿Por qué no se podría superar? Quedó corto y yo hice más de lo que me estaban pidiendo. Entonces, ahí, en función de esta reunión, ¿sí? Es decir, el individuo trabaja libremente, la empresa evaluará los resultados y en función de esa evaluación de resultados, obviamente tendrá que ver un tema remunerativo. Porque si, como te digo recién, ese objetivo fue superado, no solo fue alcanzado, sino fue superado, obviamente debería ser recompensado por la organización, de alguna manera, algún premio, alguna gratificación, etc. Esto es lo que quise decir, no sé si... Sí, ahora entendí. Sí. ¿Está? De ahí que es una teoría motivacional que sigue vigente en la actualidad y que muchas empresas utilizan en diferentes áreas. Bien. Y después tenemos que el otro gran aporte de la psicología a la administración son las llamadas teoría X y teoría Y de McGregor. Este autor, Douglas McGregor, lo que propuso fueron dos visiones diferentes de las personas. Él dice, las personas no son iguales. Yo, desde mi punto de vista, tengo dos visiones diferentes. Una negativa y una positiva. ¿Sí? La negativa es la que se asocia a la teoría X. ¿Sí? La positiva es la que se asocia a la teoría Y. ¿Sí? Bien. De la teoría X, él dice que a los empleados, o sea, en función de la teoría X, digamos, sí, los empleados, pero los gerentes creen que los empleados ya de por sí son haraganes por naturaleza y les disgusta el trabajo, todo lo que sea la operativa del trabajo. Para que lo cumplan deben ser dirigidos y controlados permanentemente, a diferencia de la teoría de la administración por objetivos. O sea, necesitan de una supervisión constante, ¿sí? Sin esta supervisión constante, el individuo no trabajaría acorde a niveles óptimos de productividad, de eficacia y de eficiencia, ¿sí?
se mostraría pasivo por naturaleza, la quisiera pasar bien, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que trabajar en estrategias para orientarlos, para vigilarlos, para controlarlos en las metas. Si el individuo siente cierta, entre comillas, presión de control permanente, lograría las metas, pero si se lo deja trabajar solo, sería como el jefe permisivo laissez-faire que no alcanzaría ninguna meta, porque el jefe estaría ausente. Acá todo lo contrario. Dentro de la teoría X, el individuo, digamos que es más pasivo en su carácter por naturaleza y necesita de una supervisión constante. Con esa supervisión constante, ¿sí?, en donde se lo va supervisando día a día, podría lograr conjuntamente con su superior las metas que la organización le pide. Una teoría aceptable o no, criticable o no, pero que puede ser de aplicación, ¿sí?, dependiendo de qué con gente estamos trabajando. ¿Por qué lo otro es totalmente diferente? Porque en contraste con la teoría I, ¿sí?, hay individuos con mucho potencial de desarrollo, individuos que se llevan las paredes por delante, individuos que se le dice la meta y trabajan y siempre demandan más, le pegan para adelante siempre y todo objetivo siempre queda corto. Si no necesitan una supervisión constante, saben cómo trabajar, saben cómo autodirigirse, autocontrolarse y cumplen las metas en los tiempos previstos y muchas veces hasta superan esas metas. ¿Sí? Entonces, el trabajo es una actividad más dentro de su actividad social y lo desarrollan de una manera muy eficaz y eficiente y que solamente se evaluarían resultados al final del periodo, pero que obviamente esos resultados siempre serían satisfactorios porque el perfil de ese individuo como persona es totalmente motivador y un perfil agresivo hacia el cumplimiento de metas y siempre demandar más, siempre querer crecer, autogenerar nuevos desafíos, ¿sí?, y adquirir mayores responsabilidades, es decir, asumir mayores responsabilidades que la organización le da. Es muy válida esta teoría y es así, porque obviamente depende de cada persona, pero sí me parece que hay personas de los dos perfiles que hacen, digamos, aspectos de su personalidad, de ahí que estamos hablando de la psicología, ¿no? No es que una es mala y otra es buena, porque si el individuo está dentro de los parámetros de teoría X y hay una buena supervisión, como si fuese un jefe democrático, también cumpliría las metas, pero necesita, digamos, ese empuje, ese control permanente. El otro individuo, obviamente, es el ideal. Ese individuo con perfil I es el que se perfila para futuro gerente de la organización. Seguramente desde recursos humanos están viendo que esta persona es el potencial futuro gerente, ¿sí?, que va a reemplazar por una cuestión lógica a los gerentes actuales, porque ya tiene un perfil, digamos, de autodirección, autocontrol y gerencial que hace de que sea un individuo muy positivo para retener en la organización. No sé si más o menos fui claro o se entendió las diferencias. Bien, ¿algo que preguntar? No, se entendió todo, profe. ¿Se entendió entonces? Sí, sí. Estos dos aportes como que se podrían complementar entre sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Tanto la dirección por objetivos como la teoría de XY, decimos. claro, más que nada con la teoría I, sí, que a ese individuo se le dé cada vez más objetivos para así poder motivarlo más. Exactamente. Y a alguien que es X, sí, darle algo más accesible que lo pueda cumplir. que puede cumplir. Ambos son válidos, obviamente. Si lo vamos a ver desde el punto de vista gerencial,
ojalá que yo el día de mañana pueda conducir a un montón de individuos con perfil I, porque sería más libre, me sentiría más apoyado, ¿sí? Y obviamente el clima laboral sería muy bueno. Pero no somos todas las personas iguales. Cada uno más tímido, otro menos tímido, otro es más abierto, otros menos cerrados, obviamente. Por eso siempre estamos hablando en la psicología de percepciones individuales. ¿Estamos? Bien, podemos hacer 10 minutos de pausa, así cerramos después con otra cosita. Ya son 10:15, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Está?
Bueno, continuamos. En la página 71 tenemos un caso que es la empresa Sabrina. Si lo pueden ir leyendo. Ay, mira, voy a pasar lista, no pasé lista. Verasaluce, Presente. Camisay, Presente. Esperanza, López Micosi, Presente. Morrone, Orellana, Presente. Porras, Presente. Romero Ugalde, Sorsana, Presente.
Barbeito, Acá presente. Katy Viela, Curoto, Presente. Dalasta, De la Cruz, Presente. Camila Fernández, Presente. Garay Linares, García Karen, Presente. González Rojas, Lescano, Presente. no escuché, Lescano, Presente. ahora sí. Lombardi, Presente. Ocampo, Presente, profe. Osorio, Presente. Spitaleri, Presente. ¿alguien lo nombré? Esperanza. Sí, te nombré, ¿no me escuchaste vos? Ah, perdón. Te nombré. Entonces ya me incorporan a la lista. Sí, porque yo pedí el miércoles pasada, mandé el mail y ya te incorporaron. Ya tendrían que estar todos. Ok, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguien más no nombré o no escuchó? Bien, ¿qué situación se presenta en esta empresa, Sabrina? Yo diría que son apáticos, es un grupo apático, Ujú. y que es un jefe totalmente permisivo. O sea, de la empresa que no está produciendo, hablo de esa parte.
Ok, estamos hablando desde la óptica de la sociología y después tenemos que calificar desde la óptica de la psicología. Sí. Y de la psicología. Bueno, Sí, de te la escucho. psicología No, te hay escucho. algunos... ¿Camila o...? Sí, todavía te escucho. Sí, sí. Que hay algunos que son parte de la teoría de X, mientras que otros de la Y, de la Y, es como que no tienen recompensa por eso. Entonces ahí se ve una pérdida de interés. Ok. Pero igual la organización está haciendo malas cosas, ¿no? Sí, obvio. O sea, pongámonos del lado de directivos ahora. Creo que estamos haciendo muy mal las cosas para El generar que esto. está mal acá es el jefe. Desde el punto de partida, el que está mal es el jefe. Después los empleados actúan de la forma en la que el jefe les permite. Si no, no actuarían de esa manera. O sea, el problema inicial es el jefe de ellos. Hay un jefe permisivo, porque una chica dice que hace como 2 meses que no lo ve, entonces está re ausente el jefe. Sí, como que no se preocupa mucho por la sucursal esa, digamos. Hay un jefe totalmente permisivo, le dice Fer. Ahí tienen el ejemplo, ¿no? Lo dice claramente. Es decir, ¿cuánto hace que no vino el jefe? Por ahí lo decía, no me acuerdo el párrafo, ¿no? Pero Creo lo que dice decía claro. 2 meses. algo así decía. Algo así decía, ok. Entonces, más allá de los perfiles de los empleados y los jefes, me parece que el problema es que sale de la dirección y del gerente hacia los jefes, ¿no? Porque acá estamos claramente en una departamentalización por zonas, en donde hay un gerente de ventas que recibe informes de los supervisores de ventas zonales, ¿sí? Y obviamente todas las zonas no están trabajando de la misma manera, ¿sí? La zona oeste pierde mucho porcentaje de ventas. Si bien dice que goza de los mismos beneficios que el de otras zonas. Sí, pero Sí, Camila, te escucho. Sí, es que en una parte también decía que había algunos que ya habían estudiado y que no se les reconocía, u otros que estudiaban y se querían ir. O sea, no se les reconocía también. Ok. Entonces, hay una falta total de desmotivación en los vendedores. Obviamente, desmotivación en aspectos de conducta, de comportamiento, no estamos hablando de remuneración. Trabajo hace 10 años, nunca recibí un premio, estudio, hago esto porque, bueno, estoy estudiando. Es decir, una desmotivación total que se entiende que tanto Domínguez, Velázquez, Tomás o Rosales deberían tener cualidades para ser buenos vendedores, pero se están haciendo trabajar en situaciones totalmente atípicas. Entonces, me parecería que desde la sociología, ¿sí?, habría que trabajar la parte de motivación en función de los jefes, ¿no? Acá habría que hacer un cambio drástico de jefe. No sé si coincidimos, ¿no? Sí, de todo el personal. O sea, pobres, ¿no? Los que están trabajando por ahí no tienen la culpa, pero también una empresa funciona si los que trabajan le ponen onda. No importa que el jefe sea como sea, vos tenés que ir a hacer lo mejor que puedas. Coincido con vos, ¿está? Yo no creo que Domínguez, Velázquez, Tomás y Rosales, repito, sean malos vendedores. Están siendo mal utilizados y obviamente están totalmente desmotivados, cada uno con sus razones. Pero justamente acá hay una incapacidad de la jefatura. Profe, tengo una pregunta antes de que termine la clase. ¿El examen va a ser así, como con estos ejemplos, y nosotros tenemos que poner las respuestas a estos problemas? Sí, seguramente planteé un caso, aparte de ser teórico, seguramente planteé un caso en donde ustedes tengan que analizar y razonar y justificar alguna respuesta. Ah, ok. Sí. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Bien, ¿y alguna
mejora en función a la psicología. Tendría que haber como una mejora en la administración de los objetivos. Okay. Porque es como que no se mezcla la motivación con el aprendizaje individual. Exactamente, no se mezcla la motivación con el aprendizaje organizacional. Y ahí partimos del concepto de la dirección por objetivos. ¿Sí? Pésimamente formulados los objetivos. ¿Sí? ¿Está? Pero, profe, una consulta. ¿De qué va a mejorar un cambio de objetivos en este caso? Si la gente está como totalmente desmotivada por un mal líder o por el otro motivo que fuera. De no ser tan ambiciosos, de bajar, digamos, la cantidad de ventas y en función de eso, establecer una recompensa por el logro. Que no sea solo monetaria, sino, por ejemplo, el traslado a otra zona. Pero, está bien, ok, perfecto. El traslado a otra zona y hacer todo un enroque Una de rotación. vendedores, una rotación de vendedores. Está bien, perfecto. Eso es lo que yo vería desde la psicología. ¿Está? Si yo paso vendedores de otra zona acá, y hago después una medición, tampoco van a tener que trabajar 10 horas acá, como dicen, quizás trabajando 8 horas o 7 horas, pueden lograr esas metas o incluso superarlas. Me parecería que ahí habría que atacar desde la psicología. Sí, perfecto. Y después, obviamente, se verá en cada uno, desde la teoría X e Y, en dónde está, ¿no? Dado que acá no tenemos esa información, si son más individuos perfil Y o más individuos perfil X. Aparte tenemos zona sur, oeste, norte y capital federal, ¿no? Se puede hacer una rotación tranquilamente. Se verá el aspecto monetario y obviamente se podría llegar a aplicar. No sé si tienen algo más que aportar, si coinciden o discrepan conmigo, o la idea de ustedes, pero yo vería que hay problemas desde la sociología y desde la psicología, como vimos recién. Bien. ¿Estamos entonces? Bueno, finalizamos acá por hoy entonces. Estamos en horario, así que bueno. Continuaremos el miércoles que viene. Bueno, buena semana para todos. Nos vemos. Igualmente para todos. Chau, chau.